Bueno, vamos entonces a dar inicio a esta transmisión. Yo me voy a conectar por acá, aeropuerto. A todos buenas noches. Los invito a que se vayan y se vayan conectando. Una invitación que teníamos desde la semana anterior y que la verdad hoy festejamos porque nos llegó la hora. Vamos a darle un espacio para que se nos vayan conectando tantas y tantas personas que nos venían pidiendo esta conversación, que va a servir, listo, acá ya empezaron a llegar, que va a servir de verdad de introducción a lo que vamos a vivir en los próximos meses, tal semanas. Yo más adelante les cuento, porque se nos viene la modernización y la inauguración de la nueva terminal aérea del aeropuerto Matecaña. Acá vamos dándole espera a la gente. Hola Jimmy, Natalie, Eric, Fernando. Por primera vez, los dos diseñadores del aeropuerto, las dos terminales que pues a la fecha hemos tenido, la primera de 1976 y esta segunda que la vamos a inaugurar en contadas semanas, modelo 2020. De manera que de verdad hoy es un día muy importante porque yo creo que es de reconocer, es de ser coherentes con quienes han hecho historia de una institución tan emblemática, tan significativa para todos. No había habido nunca un paso de la modernidad de la ciudad que tuviera implicaciones tan profundas sobre una infraestructura que significara tantas cosas para nosotros, para los pereiranos, para la región. Recordemos cómo era esa ida al aeropuerto. Muchas veces, si se quiere, no a viajar, no a tomar un vuelo, después de ir al zoológico Matecaña, dábamos la vuelta, llegábamos ahí sobre una de las calles de rodaje en La Maya, a tomarnos un helado, a compartir un momento con el papá, la mamá, con la abuela, el abuelo que nos llevaba, el familiar, y veíamos cómo los aviones llegaban y salían de Pereira. Realmente eso es algo que hicimos todos y lo seguiremos haciendo. Ya yo sigo acá saludando. Mari Parra, Cristian Pineda, Sebastián Bedoya, Alejo Marulanda, Fabio Castaño, Zurita, Alma. Bueno, a todos un saludo y les agradezco por atender esta cita, este llamado del Aeropuerto Internacional Matecaña, del gobierno de la ciudad. Yo quiero darle la bienvenida a dos arquitectos que a ambos los conozco. A Billy pues lo vengo a conocer en esta cuarentena a través de esos canales virtuales. Con Juan Carlos hemos venido trabajando en estos últimos meses en el proceso de modernización, de acabado y finalización de la construcción del aeropuerto Matecaña, de manera que de verdad para mí es un honor tenerlos y empezar entonces con el ingreso, y voy a pedirle a quien me ayuda acá que le demos el ingreso a Billy Dreus. Vamos a hacerlo como en tiempo y en orden cronológico, y quiero hacer primero agradecerle a Billy, saludarle a través de estos canales a toda su familia que ha estado muy pendiente, a tantas personas que muy vinculados con la historia habían querido que este encuentro se diera. Billy, y te quieren ver, te quieren saludar a través de nuestras redes sociales. Yo quiero, antes de darte la palabra, hacer una presentación que la verdad me llena de emoción hacerlo. Bueno, Billy,
permítame presentarte acá con tantos pereiranos y personas que no te conocen, que conocen algo de la historia del aeropuerto. Billy es arquitecto de la Universidad de los Andes. Su práctica profesional se ha centrado principalmente en el diseño, en la docencia, y hoy que hablábamos me decía, en esta cuarentena escribí un libro, y yo le contaba que también había sacado mi maestría adelante, la tesis de maestría. Yo creo que ahora vamos a hablar un poco de esto. Como docente ha sido profesor y 2 veces decano en la universidad de su alma mater, la Universidad de los Andes, profesor invitado de varias universidades en el mundo. Sus obras más destacadas es el Anuario de Arquitectura en Colombia, Guía de la Arquitectura de la Colonia al siglo XX y Arquitectura en Colombia. Entre sus distinciones se encuentran el Premio Vida y Obra CEMEX 2016, Premio a la Responsabilidad Social y Ética Profesional del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura. Le fueron también entregados galardones por sus obras de arquitectura, una de ellas justamente por el Aeropuerto Internacional Matecaña, que tuvo una mención de honor en la primera Bienal de Arquitectura de Quito, al mejor trabajo de la tipología transporte. Ahora nos explicas un poco, Billy. Y ha sido también miembro de varias juntas directivas, menciono algunas, miembros del Consejo Directivo del Centro Colombiano de la Construcción, miembro de la Junta Directiva Nacional de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, miembro de la Junta Directiva de la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá, miembro del Consejo Superior de la Universidad de los Andes, y también fue diseñador de 2 infraestructuras más que tienen que ver con el transporte. Una es el Aeropuerto Internacional de San Andrés, y la otra, todos los pereiranos, quiero presentarles a Billy, que también diseñó el terminal de transporte terrestre de acá, de nuestra ciudad de Pereira. Entonces, Billy, por favor, dale un saludo a todas las personas que en este momento nos siguen. Quiero decirte que para mí es un absoluto honor, y yo sé que para todos los que nos ven, quienes nos ven en este momento, porque vamos a conocer más de la historia, pero vamos a estar enfrente de verdad de un pereirano absolutamente destacado, que ha entregado su vida por la ciudad y que tiene de verdad un palmarés académico, profesional, que cualquiera de nosotros, de verdad, al final de nuestros días, con los años, quisiéramos tener y contar de verdad con tantas experiencias como tú. Entonces, Billy, por favor, para nosotros es un honor, un orgullo, y bienvenido a esta transmisión desde las redes del Aeropuerto Internacional Matecaña. Dale, por favor, un saludo a la gente. Bueno, muchas gracias, Francisco, por esta presentación tan generosa. Para mí también es un honor y es un gusto poder estar con ustedes, así sea en forma virtual, pero sé que hay gente que seguramente yo conozco, de los que están allí, y que me alegraría mucho verlos en forma real, y espero que algún día pueda pasar. Sin duda, Billy. Bueno, y permítame también entonces presentarle a nuestro segundo invitado de la noche. Él es el arquitecto pereirano Juan Carlos de León. Él es un hombre, un profesional con el que he venido conversando y trabajando hombro a hombro los últimos meses, que tuvo también el honor, de verdad, y yo creo que esto es algo que pesa sobre la hoja de vida de cualquiera, diseñar el aeropuerto de su ciudad. Él es Juan Carlos de León, bachiller del Colegio Salesiano, es arquitecto de la Universidad Piloto de Colombia. Actualmente tiene un estudio de diseño donde trabaja con cerca de 15 arquitectos, casi todos pereiranos. Y la verdad es que en tu hoja de vida, Juan Carlos, vas a llevar esa estrella, así como la llevó Billy y la ha portado por años. Esperamos que también esto sea antesala de muchísimos éxitos, más cosecha de verdad de triunfos, de asuntos bien importantes, de escalones en tu vida profesional, y que también nos puedas contar cómo se ha venido desarrollando todo este proceso a lo largo de los últimos años, un proceso que arranca en el año 2017
Y quiero entonces, Juan Carlos, darte la bienvenida para que saludes a todos los seguidores que en este momento nos acompañan. Ok, Francisco, muchas gracias por este espacio y la verdad es que me siento muy contento de poder compartir este espacio con Billy Liraus, que ha sido un referente dentro de toda mi profesión arquitectónica. Yo lo conozco, pues, obviamente por sus obras y por todo el legado que ha dejado durante estos últimos 40 años aquí en la ciudad de Pereira. Así es. Bueno, Juan, mil gracias. Entonces, yo quiero, sin más preámbulos, pues arrancar, y yo quisiera, Billy, como lo conversamos esta mañana, que nos contaras a todos qué has hecho en esta cuarentena. Cuéntanos de esa obra que tuviste el tiempo y la fortuna también, porque escribir yo creo que es de verdad una de las tareas que más le dejan a uno y sin duda pues a tus lectores. Cuéntanos un poco de esta cuarentena y ese libro que pudiste sacar adelante en este tiempo de aislamiento. Ese libro surgió de una serie de casualidades, digamos. Yo he estado escribiendo sobre arquitectura y la ciudad en los últimos años. Para mí la escritura fue una vocación tardía, pero he estado escribiendo con cierta regularidad. Al comienzo de este año estaba preparando un libro para un colega que me pidió que le ayudara a preparar un libro con su obra, y resulta que ese libro se paró por una serie de problemas, se paró momentáneamente, y yo estaba haciendo unos dibujos para ese libro. Entonces se me ocurrió hacer unos dibujos sobre mis obras en la misma forma. Son fotografías intervenidas, que amplío el espacio de la fotografía. Entonces estaba trabajando en eso cuando recibí una carta de un colega que lo acaban de nombrar director del Consejo Nacional de Arquitectura y Profesiones Auxiliares, y que ellos querían sacar una colección de libros y querían comenzar con un libro sobre mi obra. Entonces yo le mostré los dibujos, pues precisamente estoy trabajando en eso, y entonces ya inmediatamente arrancamos ya con el libro, y fue en el momento en que comenzó la cuarentena. Entonces yo aproveché la cuarentena para eso, aprovechando además que tengo mi oficina aquí en un edificio donde tengo mi apartamento, entonces puedo trabajar sin problema, sin salir de casa, y rinde mucho más en estos días en que nadie lo llama a uno, ni hay reuniones, ni nada. El único que lo ha estado llamando entonces ha sido yo. Billy, no me diga eso. Billy, gracias. Inicio por preguntarte cómo ves a la Pereira de hoy, desde tu concepto de la arquitectura en términos del desarrollo, pero también de tu formación cívica y tantas contribuciones que le hiciste a la ciudad, desde Bogotá, que también es importante que todos lo sepas, que vives hace muchos años allí. ¿Cómo ves a Pereira hoy, 2017? Bueno. 2020, perdón. 2020, sí. Me asusté porque pensé que estaba atrasado 3 años en la... Bueno, pues yo tengo que confesar que hace por lo menos 2 años que no voy a Pereira. Antes iba como más frecuente, más familia. Lo que son tíos, la otra generación ya desapareció, me quedan primos, a quienes quiero, pero que no me queda tiempo de venir. Eso hace que no esté muy enterado de exactamente cómo está Pereira en este momento. Pero el proceso que llevaba me hace pensar que va muy bien, en el sentido de que cuando venía a Pereira siempre encontraba cosas nuevas, hay orden. Yo venía de una ciudad de Bogotá, que era una ciudad de huecos, y aquí no encontraba los huecos. Entonces, para mí era un gusto venir a Pereira, además de que pues, finalmente siempre ha sido mi ciudad, siempre me he sentido pereirano, y siempre me encontraba con gente conocida, gente amiga. Para mí, Pereira siempre ha sido la misma desde que me fui,
con intención de volver y no sé qué pasó, pero nunca volví. Bueno, pues ahora, Billy, estamos promoviendo unos planes piloto y cuando ya la situación de esta pandemia lo permita, de verdad que sabes que esta es absolutamente tu casa y qué bueno que aterrices acá en el aeropuerto Matecaña. Billy, cuando te enteras del proceso de modernización que ya no daba espera, que viene con bríos, que viene de verdad, o sea, ya es incontenible, ¿qué sentimientos te vienen cuando te das cuenta de que ya se va a construir una nueva terminal? Rápidamente conoces los detalles, llamas a hacer consultas, a que te enteren de qué está sucediendo en el aeropuerto y con la terminal que diseñaste en un momento. Bueno, en realidad yo me enteré de todo este proceso por el Correo de las Brujas. Nunca tuve una reunión oficial con nadie que me contara exactamente cómo era. Y entonces, sobre este proceso, he tenido un problema de sentimientos encontrados. Un sentimiento de amor y un sentimiento de odio. El de odio es que van a tumbar una obra mía. Eso para uno es como que le pase a algún hijo. Porque uno, en el momento en que la diseña, es lo que más puede dar en ese momento para solucionar un problema. Entonces, ver que la tumban, pues eso le da a uno muy duro. Además, hay una especie como de complejo de Sísifo, de pensar uno que hizo un esfuerzo, arrastró una piedra, montaña arriba, y cuando llegó arriba se volvió a caer hacia abajo y tiene que volver a subir con otra obra. Pero de amor, en el sentido de que yo soy consciente de que esta es una obra que tiene casi 50 años, y entonces en medio siglo todo ha cambiado. En medio siglo Pereira no podría quedarse estancado, y entonces yo primero pues acepto como una realidad, y segundo por el proyecto que alcancé a ver de Juan Carlos, pues me gustó mucho el proyecto en el sentido de que se ve que es un trabajo serio, bien hecho, y cuando uno va a perder entonces una obra, es bueno que el que la reemplace lo deja uno satisfecho, así uno no tenga nada que ver con el proyecto mismo, pero sí pensar que quedó en buenas manos, como quedó en este caso en Juan Carlos. Muchas gracias, Billy. Billy, pregunta acá que me están haciendo por las redes, ¿cómo llegas a ser el diseñador? Y ya con esto entramos como en materia. ¿Cómo llegas a ser el diseñador de esa primera terminal del aeropuerto fundada en 1976? Fue un concurso, te llamó la junta de la época, el alcalde. Cuéntanos acerca de ese honor, de verdad, y esa gran responsabilidad que te llegaba. Bueno, la realidad fue que me llamaron de la junta del aeropuerto en ese momento. Yo vine, tuvimos una reunión, hablamos del tema y empezamos a trabajar con ellos, a oír las necesidades, las posibilidades, etcétera. Pero lo que es importante es que, o sea, yo nunca supe por qué me llamaron, pero esa era una época en que a los arquitectos nos llamaban. Ahora el teléfono de los arquitectos solo sirve para hacer llamadas hacia afuera, pero no para recibir llamadas. Ya no lo llaman a uno tiene que proponer los proyectos, tiene que armar un equipo, tiene que conseguir financiación, tiene que conseguir promotores, constructores, etc. Esa era otra época. Entonces yo no sabría decir por qué me llamaron. De todas maneras, para mí era muy importante este trabajo, porque era mi ciudad y siempre he querido dejar huella aquí en Pereira, puesto que la misión de los arquitectos es dejar una huella, y aquí pues ya he dejado varias cosas que me dejan muy contento. Billy, ¿cómo te imaginaste los desafíos primero en términos urbanos y en la competitividad de la región y cómo se venía desarrollando todo este tráfico de pasajeros hacia el eje cafetero y desde el eje cafetero? Y lo segundo, ¿cómo era esa relación con las otras capitales del eje que te llevaban también
a pensar en una infraestructura de determinado tamaño, con determinados aditamentos, condiciones, características. Cuéntame cómo tuvo que ver ese relacionamiento de las capitales del eje, de todos los municipios del eje cafetero, para 1972, 73, que me imagino empiezas con esta tarea, para llegar a la infraestructura que hoy todos conocemos. Bueno, nosotros empezamos a trabajar con base en las estadísticas de vuelos, pasajeros, etcétera, y de los pasajeros de fuera de Pereira, de la región. Eso pues nos mostraba que Pereira ya estaba cogiendo fuerza como el principal aeropuerto de la región. En ese momento pues Manizales tenía Santa Águeda, el aeropuerto de Armenia existía, pero era muy rudimentario, y el de Pereira se veía que iba a coger una posición muy importante dentro de la región. Eso fue una de las determinantes entonces para que en el diseño planteáramos la posibilidad de que el aeropuerto fuera muy flexible, se pudiera acomodar a futuros desarrollos, ampliaciones, sistemas operativos diferentes, etc. Y veremos más adelante que eso fue realmente exitoso y que tuvimos razón de hacerlo así, porque en ese momento nunca podíamos prever si Manizales iba a hacerse un nuevo aeropuerto o no, qué iba a pasar con el resto de la región. Y además, pues siempre había una parte de ahí que era afectiva, y es que yo como pereirano, pues pensaba con el corazón que Pereira iba a ser la capital de la zona cafetera, y sigo pensando. Billy, no se equivocó en esa intuición de verdad del desarrollo de nuestras ciudades y en particular de Pereira. Háblenos un poco cómo era 1970, ese lustro del 70 al 75, cómo funcionaba la ciudad, cuáles eran los retos. Háblenos un poco de todas las personas que están preguntándose, ¿ese aeropuerto era muy grande para lo que sucedía o realmente se construyó para cuántos años de acuerdo a ese número de pasajeros que ya se estaban proyectando? ¿Cómo era el comercio? ¿Cómo eran esas relaciones empresariales, turísticas, si se quiere, con el resto de la región y desde la región para el mundo? Bueno, pues en los años 70, hace medio siglo ya, todo era muy distinto, todo era muy diferente. Era mucho más asequible todo. El Pereira terminaba prácticamente en la estación del ferrocarril, que quedaba en la carrera 30, en el Otún, y por el sur, por el oriente, el estadio, y por el occidente, pues más o menos la calle 28, 29, una cosa así. Cuando eso todavía no se preveía para dónde iba a desarrollarse Pereira, pero ya había unos indicios, por ejemplo, que la zona de Cuba se veía que se iba a desarrollar. Había una zona, la famosa avenida Circunvalar, que fue como el arranque para una vivienda de alta calidad en Pereira. Ya eso hacía que jalara hacia allá la ciudad y que los estratos altos se fueran a vivir alrededor de la Circunvalar. Ahí terminaba en el colegio de enseñanza. Y por otro lado, ya empezaba a aparecer Dos Quebradas como un municipio, como un desarrollo importante, que inicialmente eran muy pocas casas, eso, pero ya para el año 70 ya era un desarrollo importante. Entonces se veía que Pereira iba a ser el centro de unos sitios que se iban a desarrollar muy fuertemente y que Pereira iba a tener que tomar la vanguardia de ese desarrollo y que iba a tener que ser la cabecera, nuevamente lo repito, de la zona cafetera. Billy, háblenos un poco sobre ya el diseño. Descríbanoslo, de pronto si tienes algo para compartirnos, qué bueno sería. Yo sé que tienes muchas historias y que lo que nosotros conocemos es lo que nos han contado y lo que se lee en los libros.
quienes han sido juiciosos lectores de la historia tienen una aproximación muy verídica de los sucesos, pero qué bueno de su propio protagonista conocer detalles y que nos aproximes a los diseños en concreto y qué es lo que nosotros hemos visto durante todos estos 50 años en la terminal del aeropuerto. Bueno, entonces voy a compartir la pantalla. Por favor. Billy, ¿Ya? y qué bueno que nos pases así rápidamente por tus otros dos diseños en la ciudad, el Museo del Arte, que también lo diseñaste tú, y Sí. la terminal de transportes terrestre de Pereira. Bueno, ahí yo quisiera saber si de pronto, listo, ahí ya estoy ponchando la presentación. Bueno. Y espero que acá todos los seguidores me digan si la pueden ver claramente ahí. Bueno, pues yo comenzaría diciendo que el aeropuerto es una obra muy especial en el sentido de que hubo una gran participación ciudadana. Más o menos en el año 43-44 se hizo el primer convite. En ese convite fuimos los niños, yo tendría 6, 7 años en esa época, fuimos los niños y con los papás. A uno le prestaban una pala y había que moverla como entre 2 o 3 niños para quitar un terrón de un sitio y ponerlo en otro sitio donde otros niños venían después y lo volvían a poner en el sitio que era original. El trabajo se hizo con la participación de prácticamente toda la ciudadanía. Los mayores movían tierra, yo creo que nunca supieron para dónde. Y las señoras llevaron comida, repartían almuerzos, etc. Y desde ese momento empezó a coger fuerza el aeropuerto, que en esa época no se llamaba aeropuerto, sino se llamaba campo de aterrizaje. Entonces el campo de aterrizaje de Matecaña nació ahí. Bueno, cuando me encargaron... Puedes ir pasando, Billy, perfecto. Sí, cuando me encargaron el proyecto, entonces partí de una base. Y es trabajar con unas franjas longitudinales como esta, por ejemplo, como esta, esta y el parqueadero. Eso permitía entonces tener una estructura que era fija, rígida en ese sentido, en el transversal, pero abierta en los extremos para cualquier crecimiento. Y permitía entonces crecimientos por sectores. No había que crecer todo el aeropuerto. Este era el piso de abajo. Aquí se ve lo que quiero decir. Cada una de estas franjas podía crecer hacia ambos lados independientemente. Había una terraza de observación que después se convertiría en la circulación para las salas de embarque. Y abajo pues se manejaban los equipajes como se sigue haciendo. Aquí se ve entonces el proceso de pasajeros. Nosotros aprovechamos la diferencia de niveles, ahora lo veremos, para conectar el parqueadero con el segundo piso de la terminal y dejando que los carros pasen por debajo sin interrupción. Tenían entonces 2 puentes que llevaban a la zona de espera, que era esta, y de ahí posteriormente aparecieron las salas de embarque. Es importante pensar que en este momento, pues nosotros teníamos la previsión para los primeros 10 o 20 años, pero la siguiente tenía que quedar en el diseño mismo para que cualquier persona que llegara pudiera seguir desarrollando el aeropuerto. Hasta ahí vienen, digamos, los misterios gozosos. Los dolorosos vienen cuando se hizo una primera ampliación que creo que no tenía nada que ver con el proyecto. Me da la sensación de que la persona que lo hizo pues no sabía cuál era la idea del proyecto en sí, por qué se habían hecho las cosas, qué se había planteado. Eso fue bastante
decepcionante, digamos. Pero donde sí me llamaron fue para cuando iban a hacer las salas de embarque, entonces yo les conté cuál era la idea y se hicieron las salas de embarque de acuerdo con el proyecto de la terminal. Aquí se ve entonces el parqueadero que en este nivel, se pasa por el puente, se llega acá, aquí se llega a las salas de espera, están aquí, Sí. aquí abajo a los hall de etiquetes. Y tenemos entonces una estructura que cubre las dos grandes áreas, que son la espera y tiquetes. Y en la mitad están todos los servicios, baños, oficinas, concesiones comerciales, etcétera, con un refuerzo de iluminación en el techo. Eso nos permitía tener iluminación natural todo el tiempo y iluminación en el centro del edificio también. Esta casa se llama la Casa Castilla, que ustedes dirán, bueno, ¿y qué hace la Casa Castilla aquí en este paseo? Pues les cuento, es una anécdota. Un amigo arquitecto mexicano que se llama Augusto Quijano se graduó en la UNAM, en México. Y cuando se fue a despedir de su profesor, el profesor le dijo, ¿usted qué va a hacer? Él dijo, me voy a mi tierra, que es Yucatán, a trabajar. Entonces el profesor le dijo, ¿y qué hay allá? Él dijo, ahí hay mucho sol. Entonces diseñe sombras. Esa fue la última lección que le dio el profesor a Augusto y la primera que me dio a mí. Porque cuando él me contó, yo inmediatamente capté y pongo aquí la Casa Castilla porque simplemente fue, digamos, el primer ensayo de diseñar una sombra con base en una cubierta. Eso después se puede ver en el aeropuerto, que también diseñamos. Aquí está toda la zona de sombra y del otro lado habrá otra zona de sombras. Así se ven las casas recién estrenadas, Billy. Qué foto tan maravillosa. De verdad, le pasa a uno la historia por completo en breves segundos. Qué Sí. bonita foto. Bueno, pues en algún momento, bueno, uno siempre le preguntan, bueno, ¿en qué se inspiró? Yo no creo en la inspiración. Yo creo que uno lleva un bagaje cultural que es lo que sale en el momento en que uno empieza a diseñar. Entonces salen escenas de una película, páginas de un libro, una conferencia que oyó, un curso que tomó, una experiencia que tuvo, todo eso va saliendo y eso es lo que finalmente lo lleva a uno a culminar el proyecto. Aquí, pues yo diría que hubo una cosa que es la cubierta, que recuerda las alas del avión. Es lo único como que tiene que ver con el aeropuerto en cuanto a la parte formal. Bueno, otra cosa importante es que yo creo mucho en el color. Yo creo que nosotros no nos hemos sentado a pensar que nosotros somos arquitectos tropicales. Y en el trópico el color salta por todas partes, la luz, y la luz más el color es lo que produce el brillo de los colores. Yo siempre he utilizado los colores y los he disfrutado. Hay arquitectos que no los utilizan, es decir, dejan en manos de la naturaleza que dé sus tonos y que haga su carta de colores en los rincones, en los muros, en los pisos, en todas partes. Yo sí he trabajado entonces con los colores y para mí el color tiene muchas aplicaciones en la arquitectura. El color sirve, por ejemplo, para diferenciar edificios. Cuando hay un conjunto, uno puede poner unos edificios en un color, otros en otro, y diferenciarlos. O para integrarlos al paisaje. Una construcción Billy, verde. ahí perdóname, ahí nos estás hablando puntualmente de los mosaicos, No, de ese mosaico azul y el dorado. Sí, ahora entro en ese detalle. Entonces, sirve también para diferenciar, para integrarse al paisaje, para imponerse al paisaje o para simplemente indicar visualmente cómo funciona un proyecto. En este proyecto, entonces,
lo que propuse fue el color azul, es las zonas de circulación. Los puentes son azules, los espacios de las escaleras son azules, y el color caramelo es para los sitios donde uno permanece, las salas de espera, etc. El mosaico en sí lo utilicé porque ese mosaico es un mosaico de vidrio. El vidrio no lo atacan los hongos como puede atacar al ladrillo, por ejemplo. En sitios muy húmedos, el caso del Museo de Salmona en Armenia, por ejemplo, el ladrillo fue atacado por hongos. Este material es un material muy agradecido, muy durable y no requiere ningún mantenimiento. Eso me llevó a utilizar este material en muchas obras. Por ejemplo, en Pereira, en el Banco Popular, también lo utilicé. En la terminal de transportes también. Sí. En fin, en todas partes lo utilicé. Ok, entonces... Y llegamos bueno, perfecto. Bueno, aquí, este es el hall de llegada. Para mí, estos edificios públicos, como los aeropuertos o los centros comerciales, son los que reemplazan ciertos elementos que van desapareciendo. Por ejemplo, yo digo que estos espacios son las catedrales laicas del siglo XXI. Y sin puertas, ¿no? Como Pereira. Sin puertas, esto era abierto completamente, pero increíble. Con elementos y con la cubierta que volaba, evitamos que entrara el sol. Pero el aire podía circular por acá y por las escaleras, etcétera. Y siempre partimos de la base de que estos edificios todos tienen que funcionar con luz y ventilación natural. Entonces, el espacio que se conformaba por las grandes luces y por la cantidad de gente, y que entre otras cosas a uno le enseñan en la facultad que la unidad de medida del arquitecto es el hombre. En estos casos es el grupo, no es el hombre, porque aquí se trabaja con base en que hay grupos de 50 personas, 100 personas que se mueven en avión, 100 personas que llegan del avión, etc. Entonces, eso ya cambia la escala. Este es el terminal de transportes. El terminal de transportes, sí. Entonces, aquí se ve el espacio, arranca aquí, va bajando de acuerdo al terreno, la cubierta es horizontal, entonces es un espacio que va creciendo hacia el fondo, y que se conecta aquí con oficinas y despachos de buses, aquí con concesiones, y arriba voltea, porque era un lote muy difícil, un quiebre, y ese gran espacio es lo que yo digo que se convierte como en la catedral del siglo XXI. Lo otro que se puede ver aquí es una cosa que nosotros siempre decimos, es que no creemos en las modas. Hay una frase de Álvaro Aalto que a mí me impresionó mucho desde que estaba estudiando, que dice: todo lo que es innecesario en algún momento se vuelve feo. Y yo creo que es así. Aquí el concreto trabaja como concreto, el mosaico como mosaico, todo de acuerdo a sus características y a sus posibilidades. Este es el terminal de transportes de Popayán. Es el mismo caso, ¿no? Es un gran espacio conectado aquí con unas taquillas de este lado, de manera que aquí hay entrada de luz, del otro lado también hay entrada de luz, y este es un espacio longitudinal que puede crecer hacia acá o crecer hacia allá. O sea, se repite más o menos lo planteado en Pereira, que entre otras cosas, en Pereira fue donde yo planteé todos los criterios que se ven en estos edificios, los planteé en Pereira por primera vez. Esto ya había sido ya en Pereira entonces. Hay una cosa. ¿Este es el diseño de dónde, de Billy? De Popayán. Popayán, ok. Terminal de transportes de Popayán. Bueno, hay una frase de alguien que decía: cuando un edificio causa, cuando un edificio causa emoción, es arquitectura.
si no causa emoción, es una construcción. Entonces, la idea es, Sí. con los elementos que uno dispone, que son el concreto, los pisos, etcétera, sin tener que recurrir a otras cosas que pueden, como dice Alvarado, en un momento dado, si sobran, se van a ver mal. Con eso entonces uno tiene que crear lo que yo llamo el espacio arquitectónico. Y es que los arquitectos se supone que tenemos que llegar a producir los edificios y que entonces el fin último del arquitecto es producir edificios. Yo diría que no, el fin último es producir el espacio arquitectónico, que ese espacio ligado con otros espacios conforman el edificio. Pero el espacio arquitectónico es algo que solo el arquitecto puede manejar y solo él sabe cuándo está bien y cuándo está mal. Aquí hay otros ejemplos, este es en el aeropuerto de San Andrés. En todos estos aeropuertos o terminales, como la profundidad del edificio es bastante grande, siempre refuerzo Sí. con una iluminación en la mitad. En este caso es una viga, cajón, hueca, perforada, que da luz natural a toda hora en el interior. Y este es el aeropuerto, el terminal para el puente aéreo en Bogotá, cuando se inauguró, que tenía jardines, etcétera. Después Sí. fueron desapareciendo los jardines y ya no existen. Bueno, pero es el mismo sentido de la gran sala, sitio de reunión, sitio de estar. Eso hace entonces que los arquitectos tengamos que diseñar creando no solamente las condiciones para que funcione, para que sea operativo, Claro. sino que tiene que ser un espacio que sea llamativo, que invite a estar, que invite a usarlo. Y volvemos entonces Esa está preciosa. a Mantecaña. Pues estas fotos que tengo aquí todas son de los años 70. O sea, recién inaugurado el edificio y eso. Esta era la terraza de observación. En esa época, uno de los deportes era ir uno a ver llegar aviones y llevar a los niños a ver llegar aviones, como decías tú. Uh-huh. Entonces, la terraza de observación era un elemento sine qua non. Los terminales no podían estar. Y la torre de control, que para mí era una cosa muy importante, le tenía mucho cariño porque era una cosa muy propia del aeropuerto de Mantecaña. O sea, es un poco diferente a la mayoría de las torres, pero al mismo tiempo era como un hito dentro de una cosa tan horizontal como era el terminal. La torre la veía uno desde que llegaba a la punta de la pista, ya veía la torre de control. Y aquí se ve otra vista del interior, que era el azul de la circulación de esta escalera y el caramelo de los espacios que quedan aquí a los lados, que era de la sala de espera. Por las botas del pantalón se podrán dar cuenta de cuándo es esta foto. Esto es de los años 70. Y este era el original, el aeropuerto original, tal como se terminó en su primera etapa. Billy, pues te cuento que nos has puesto a recordar y se me pasa una alegría, algo de nostalgia. La verdad es que solamente sentimientos de alegría, de escucharte, de ver tantas fotos, porque para mí representan los más cálidos recuerdos con mi familia, de sentirse uno en una infraestructura moderna y volar, que a mí jamás se me voy a dejar de sentir que es uno de las actividades de verdad más exóticas, sentirme en un avión o en un avión y empezar a reflexionar acerca de esta vaina, cómo se sostiene, por Dios. De verdad que para los chicos, para nuestros jóvenes y para uno que cuando estábamos en esa edad era algo absolutamente maravilloso estar en contacto con esa infraestructura. Billy, con tu permiso, permíteme darle paso a Sí, Juan Carlos de León. Y ahora yo sé que tú tienes más fotos
Yo No, te pediría... ya terminamos. Lo que quería era simplemente hacerle una especie de homenaje a un colega que trabajó conmigo haciéndome las perspectivas de todos mis proyectos y que para mí es uno de los mejores dibujantes de arquitectura que ha existido. Adelante, que es Hugo Camacho. Entonces, por eso traje esta, porque de acuerdo a lo que vimos antes, esta es la realidad, esta es la visión de él, y creo que es un dibujo muy bonito. Con eso terminamos. No, Billy, ahora volvemos porque yo quiero ya que pasemos un puente en la historia y que escuchemos a Juan Carlos de León, que también tiene mucho para contarnos y que se enfrenta realmente a diseñar y a darnos el paso a los próximos o a las próximas décadas en la región y en la ciudad, que no es menor. Yo quiero pedirle el favor a Juan Carlos, empezando por algo que uno lo deja maravillado, y es la fachada en Alucubón. Eso es una infraestructura plateada muy bella. Así como Billy de verdad le sembró esa modernidad, ese ímpetu a la región y a la ciudad, movido por tantos esfuerzos de pereiranos y de pereiranas que lograron que esa gesta se hiciera realidad. Cuéntanos qué dosis de modernidad, de ímpetu, de fuerza tú le imprimes al nuevo diseño de la terminal que vamos a inaugurar en pocas semanas en el aeropuerto Matecaña. Juan, y la palabra es tuya. A ver, listo, ahí estás. ¿Sí me escuchas que se oye entrecortado? Perfectamente, te escuchamos muy bien. Y también le pido acá a todos los que están conectados que me digan si bueno, se la escuchan verdad bien es a Juan. Ok. Adelante, adelante, Juan. Bueno, primero, pues obviamente escuchando a Billy sobre el tema de la nostalgia respecto a la demolición del aeropuerto, pues también yo tengo sentimientos encontrados. Pues es triste saber que una obra de esas características se tenga que demoler para dar paso a una obra que sea total. O sea, no es por capricho de nosotros, se tenga que demoler. Tú más que nadie sabes que se tiene que cumplir una normatividad y que se tiene que cumplir unos retiros para cumplir franjas de seguridad de la pista, y que obviamente la terminal actual no la cumplía. De hecho, pues la terminal se diseñó en un espacio donde se podía dejar la posibilidad de que la terminal actual se conservara. Hoy por hoy está totalmente construida la terminal, se afectó parte de la terminal actual, pero pues existe todavía por un buen tiempo mientras el concesionario decide qué hace con ella. El tema de la modernidad, pues obviamente más que modernidad, yo diría que este es un aeropuerto que está a la altura de cualquier aeropuerto del mundo que tenga un movimiento de pasajeros muy similares al de Pereira. O sea, estamos hablando de que tiene todos los avances en tecnologías, en controles de seguridad, de acceso, temas de automatización, temas de equipajes, lo que es llegada y recogida de equipajes obviamente es la última que existe en el mundo. El tema insonoro es importantísimo en un edificio de estos, el tema del confort térmico. Se le aplicó una gran dosis de arquitectura bioclimática al edificio, aunque había que garantizar unos estándares de una temperatura promedio de 23 grados centígrados. En últimas, el edificio, digamos que es un cajón con un envolvente que básicamente lo que pretende es retomar y plasmar elementos característicos del paisaje cultural cafetero que se pueden ver en la cubierta y se pueden ver muchos elementos que utilizamos nosotros dentro del edificio. Es básicamente el concepto del proyecto, Francisco. Juan, yo te quiero preguntar porque recibir un encargo de esta índole, recibir un encargo de esta índole, como lo dije al principio, pesa en una hoja de vida, pero antes pesa en la psicología del profesional. ¿Cómo fue esa primera noche cuando recibes la noticia
y sabes que vas a tener enfrente este desafío en tu carrera como arquitecto, ¿qué pasa por la mente al momento de irse a descansar? ¿Cómo va a aproximarse entonces ya esos primeros días a avanzar en este proyecto? Francisco, Juan, mira, ahí me escuchas. realmente pues yo te quiero ser sincero, si es que se oye muy entrecortado. Bueno, respecto al reto, eso fue un reto, básicamente, en el momento en que se nos adjudicó el contrato, hay que tener claridad que fue primero una licitación pública que se hizo por parte de la alcaldía del municipio de Pereira y del aeropuerto, donde básicamente se estaban continuando los lineamientos que había elaborado la aeronáutica civil con respecto a un plan maestro. En ese plan maestro se analizaron diferentes escenarios. Un escenario era trasladar el aeropuerto a Cartago, como mucha gente hoy en día lo dice. Otro era construir un aeropuerto en Cerritos. Y otra era remodelar el actual aeropuerto. O sea, existió la posibilidad de remodelar el aeropuerto. Cuando entramos en materia de realmente si se podía o no podía remodelar, todos los inconvenientes que existían desde el punto normativo fue cuando se llegó a la conclusión de que era mejor desarrollar una terminal nueva. El proyecto, obviamente, no se desarrolló durante las días siguientes y fue cuando el operador entró, el operador nuevo, PAN. Ellos están en libertad absoluta de tomar la decisión de hacer los diseños y tengo entendido que ya habían hablado con unas empresas internacionales y un día nos llamaron, nos dijeron, ustedes estarían en posibilidad de hacer unas modificaciones al proyecto y adaptarse a las necesidades de nosotros. Nosotros dijimos, claro, con mucho gusto. Obviamente, los primeros interesados en que el proyecto se desarrollara éramos nosotros. Agradecerle a OPAN que creyó en el talento peregrino y realmente el reto que se empezaba en este momento era gigantesco. O sea, diseñar y ver, construir una terminal como hoy día la podemos ver, realmente es un sueño cumplido. O sea, es un sentimiento y una alegría gigantesca ver hoy en día ese edificio totalmente terminado. Así es. Juan, frente al paisaje cultural cafetero en donde nos encontramos, al que pertenecemos, junto con 51 municipios, esos elementos de nuestro paisaje, ¿cómo quedan inmortalizados en la infraestructura de la terminal? Porque yo creo que los atributos, sin duda, de nuestro paisajismo, de nuestra naturaleza, de nuestra biodiversidad, estuvieron ahí presentes. ¿Cómo quedan, cómo se cumple con ese requisito que es infaltable, que dentro de nuestra terminal no se nos olvide que hacemos parte de una cultura cafetera, de unos paisajes maravillosos, verdes, y donde vamos a seguir trabajando, sí, desarrollar de verdad todo un tema turístico alrededor de nuestra naturaleza? Ok. Bueno, la terminal es un edificio de 22.000 metros cuadrados. Es un cajón de 4 o 5 niveles. Realmente la cubierta juega un importantísimo. Rogelio decía que la quinta fachada de un edificio era la cubierta. Nosotros básicamente hicimos una apología a la topografía sinuosa que existe alrededor de Pereira y la quisimos plasmar en la cubierta. Entonces, si te das cuenta, básicamente la cubierta es el elemento más importante dentro de la misma morfología del edificio. Adicionalmente quisimos plasmarle otros elementos de la cultura. La estructura metálica que se ubicó en las salas de espera, no sé si tú te acuerdas, tiene unos arcos ojivales. Esos arcos ojivales también básicamente son referentes a los guaduales de la ciudad de Pereira. La paleta de colores verdes, nosotros quisimos que toda la fachada, todo lo que eran los vidrios que envolvían el edificio fueran de color verde. La señalética es algo importantísimo dentro de un proyecto de estos y fue inspirada también en todo ese tono de verdes que se produce y que se da en la región cafetera. Por último, nosotros al interior del edificio, tú te acuerdas, hay unos muros, unos revestimientos en unos paneles fenólicos que inclusive alcanzamos a conversar con una gente que produce unos paneles de
guadua prensada, de esterilla prensada, y queríamos colocarlos en muchas partes del edificio. Definitivamente no se pudo porque no cumplía con unas características y era que eran fácilmente rayables, entonces realmente no hubo forma de colocarlo. Acudimos a un elemento muy similar, que es un producto de la Mitech, pero evocaba básicamente el tono de la esterilla y la guadua que nosotros queríamos que estuviera plasmado en el edificio. El muro de los counters, que es el sitio donde llega el pasajero a hacer su check-in, es un muro, es casi una obra de arte, es muy alegórico a lo que son los guaduales o los cañazales que anteriormente se veían en este de material. Hay infinidad de elementos que quisimos plasmar en el edificio, y si ustedes se dan cuenta, cuando lo utilicen, van a darse cuenta que ese edificio no es un edificio cualquiera que pudimos haber traído de cualquier parte del mundo y colocarlo aquí en Pereira. Es un edificio que es auténtico, es un edificio que es de la región. Juan, contémosle a la gente y a Billy, que también ya le he pasado de manera interna documentación y lo que me enviaste el día de hoy. Hablemos de la sostenibilidad, que Sí. es un concepto Sí. que de verdad cumple con la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y acá en nuestra ciudad, cada una de las intervenciones de las infraestructuras, Sí. nosotros estamos muy motivados por ir reduciendo la huella de carbono de cada una de estas infraestructuras y desde luego por efecto de su operación. ¿Qué atributos, qué elementos para destacar? Y contémosle a la gente, por favor. Sí. Bueno, yo te contaba anteriormente que ese edificio tiene un estudio de arquitectura bioclimática. Esa arquitectura bioclimática nos dio suficientes elementos para tratar de que en un momento del edificio no tuviera que acudir siempre a los sistemas mecánicos de aire acondicionado. Hay unos termosifones ubicados en el centro del edificio que hacen que evacúe todo ese aire caliente que produce la terminal. En la cubierta tenemos 1.500 metros cuadrados de paneles solares. Esos 1.500 metros cuadrados prácticamente dan satisfacción del 70% de la capacidad o de la demanda que se requiere de energía de la terminal. Existe un tema de reciclaje de agua, o sea, las aguas lluvias, todo el sistema de cubiertas está redireccionado a unos tanques de agua y ahí se va a direccionar a unas baterías sanitarias, obviamente, para efectos de reutilizar el agua. El tema, obviamente, del reciclaje, todo lo que tenga que ver con las basuras, se va a manejar de una forma muy sostenible. No, yo creo que en términos generales es un edificio que se pensó, pues no verde, pero por lo menos sí muy cercano a lo que se quiere hoy en día con este tipo de edificaciones. ¿Alguna pregunta para Billy? ¿Algún mensaje? Juan, que acá lo tenemos y de verdad que para mí es muy emocionante tenerlos a los dos y de manera muy especial a Billy, que significa tantas cosas para esta infraestructura. Porque ahora pues avanzamos con una APP y la verdad es que no es menor el esfuerzo, es absolutamente de verdad que titánico desde el punto de vista jurídico, también la decisión del dirigente en su momento, de Juan Pablo Gallo, cuando avanza, le pone de verdad el acelerador a este proyecto y con toda determinación avanzamos. Pero las cosas que sucedieron 50 años atrás realmente alrededor de unos tosudos y unos cívicos que se le imponen a la historia con esta clase de obras, es para aplaudirlos, para que nosotros nos sigamos llenando de fuerza, de inspiración para continuar adelante en una región y en una ciudad que sí que necesita de esa valentía y ese arrojo a la hora de perseguir los sueños. Algo que le quieras preguntar y decir a Juana, a Billy. Pues a Billy básicamente comentarle, dada la experiencia que tiene en la docencia, todos los estudiantes de arquitectura que hoy están saliendo de las universidades a nutrir ese grupo de arquitectos tan grande que hay en Colombia y muy específicamente, por ejemplo, a los que salen de la ciudad. Yo te contaba ahorita que pues creyeron en el talento pereirano, pudieron haber traído una firma extranjera, fue
oportunidad realmente que hay que agradecerle. Pero nosotros en el taller que manejamos hoy con mi socio Mauricio Giraldo y con un grupo de 10 o 12 arquitectos, hemos tenido posibilidad de desarrollar proyectos en muchas partes del país. Es más, te cuento, nosotros diseñamos el aeropuerto de Popayán, que ya está en construcción, el aeropuerto de Puerto Carreño, y estamos también trabajando en un aeropuerto en Mitú y otros con la Aerocivil. Entonces, el mensaje básicamente es, ¿qué les sugiere con todos estos muchachos que están terminando arquitectura en estas universidades, muy especialmente aquí en la ciudad de Pereira? Pues esa pregunta es la pregunta del millón para los que hemos estado en la academia. Yo parto de la base y así pues traté de manejar las cosas cuando fui decano en los Andes, de que lo más importante para los estudiantes es aprender a pensar. Ha habido entre nosotros los arquitectos, ha habido una discusión eterna que es que si la arquitectura se puede enseñar o no se puede enseñar. El hecho es que si se puede o no se puede enseñar no es importante, lo importante es que se puede aprender, que los arquitectos siguen formándose y siguen aprendiendo, pero sobre todo aprender a pensar porque cada día se ve que el futuro va a ser más impredecible. Esta etapa que estamos pasando con la cuarentena nos ha mostrado que los valores van a cambiar, están cambiando, y que tenemos que preparar a los muchachos para asumir esos nuevos desafíos. Los estudiantes hoy en día piensan cuando terminan de salir al exterior, bien sea hacer un posgrado o bien sea trabajar. Entonces, cada vez más la salida al exterior va a implicar aprender idiomas, manejar bien los idiomas, implica aprender cultura general de los países, implica que las personas se dediquen a actualizar sus conocimientos continuamente. O sea, casi que se debería volver cada 5 años a la universidad, a estarse un verano, 3 meses, actualizarse. Y lo que es importante también es que esos muchachos, si no saben pensar, no saben aprender, pues se van a quedar atrás. Y tienen que aprender a aprender, porque yo decía, la arquitectura no se aprende en la universidad. En la universidad se saca un título que permite aprender por fuera, pero la arquitectura se aprende toda la vida. Billy, un mensaje para dos grupos de personas. Uno, para los familiares de tantas personas influyentes, cívicos, que trabajaron para que esta gesta del aeropuerto se hiciera realidad. Por ejemplo, José Carlos Ángel, el doctor Francisco Ripoll, Jaime Castaño, que fue miembro de esa primera junta fundadora, Octavio Mejía Marulanda, o sea, tantas personas que contribuyeron en que esto fuera realidad. Y si uno analiza la historia, cuánta dosis de jerarquía, de rebeldía, de imponerse a un statu quo, que si fuera por eso acá no habría un aeropuerto de las dimensiones que nos dio alas y que le dio sin duda alguna la hegemonía, la importancia que tiene en el concierto regional nuestra ciudad. Yo quiero que menciones algunas de esas personas que sin duda sus familiares hoy nos están viendo, o si todavía están con nosotros, están acá en la transmisión, y luego pedir tu mensaje para los jóvenes, no solo los arquitectos que nos diseñan las ciudades, los constructores, sino también los dirigentes. Para ellos yo quisiera un mensaje tuyo, de verdad que va a ser absolutamente valioso para los nuevos aires que necesitamos y que necesitan tomar para continuar en esta brega. Bueno, pues yo creo que tratar de recordar nombres
implicaría que voy a dejar mucha gente por fuera, pero tú ya nombraste muchos de los que hicieron posible el aeropuerto de Matecaña. Yo les comentaba que más o menos en el año 43, 44 fue cuando se hizo el primer convite, y cuando hice el proyecto para acá, fue en el año 72, pues se habían estado defendiendo con el terminal viejo, que era una fonda que existía en el sitio y que se adecuó como terminal. Era lo más elemental del mundo. Pero entonces, el espíritu cívico de los peregrinos, que viene de tiempo atrás, hizo que se pudiera hacer el aeropuerto, como si pudieran hacer tantas cosas después, pero en este caso el aeropuerto se pudo hacer por el espíritu cívico de la gente. Yo creo que los que todavía sobrevivimos del grupo que trabajó en el aeropuerto, tenemos que estar muy complacidos de ver, primero, que el edificio funcionó durante 50 años, que fue útil, que se justificó, que, digamos, se hizo acreedor al cariño de los peregrinos. Y segundo, que se va a reemplazar por un proyecto, muy buen proyecto, a la altura de lo que necesita Pereira, a la altura de lo que necesita cualquier ciudad que en este momento se está desarrollando, y que es imposible prever cómo va a ser el tráfico aéreo en el futuro. Entonces, eso también puede dejar muy complacidos a los que hicimos algo por el aeropuerto en esa primera etapa. Ahora, para los jóvenes, yo creo que lo más importante es que tienen que estar abiertos a todo, abiertos a recibir quejas, a recibir críticas, a recibir insultos inclusive, pero siempre tener como objetivo hacer de este pueblo un pueblo mejor, de esta ciudad una ciudad mejor. Eso es lo que como arquitectos tenemos la obligación nosotros. Cada vez que hacemos una obra, esa obra tiene que ser mejor que la anterior, y tiene que darle a la gente lo que necesita, independientemente de su nivel económico o cultural, o simplemente que le llegue que le llegue a todo el mundo, que le llegue a los pobres, que le llegue a los indígenas, que le llegue a los de color, a todo el mundo. Y para eso los jóvenes tienen que prepararse para que cuando sean dirigentes tengan siempre en mente que Pereira tiene que seguir adelante cada vez mejor, y que eso está en las manos de ellos, y que tienen que hacer todo lo posible para que el vecino esté mejor que antes, el hijo sea mejor que el papá, el nieto sea mucho mejor que el papá, y que todos tengan una visión de que Pereira es su ciudad, tiene que seguir siendo la patria chica de todos, queriéndola y tratando de sacarla adelante. Juan, algunas palabras que quisiera darles a quienes están desarrollando hoy ciudades, la dirigencia y los jóvenes. ¿Me escuchas ahí? Francisco, no te escucho. Repíteme, por favor. Juan, no, Juan unas palabras finales para quienes están desarrollando, dibujando, pensando las ciudades que hoy se están moviendo mucho más rápido, que realmente esta cuarentena y esta pandemia también nos llevó a que la conectividad, a que todas las relaciones no pararan, sino que continuaran a través de esta virtualidad. ¿Cómo se deben seguir diseñando las ciudades para que podamos seguir avanzando pese a dificultades que seguramente vamos a tener con los años? Ya esta muestra una muy fuerte, con años atrás algunas otras no habían sido tan retadoras como el COVID, pero yo quisiera que reflexionáramos acerca de esto y que entregaras también un mensaje de cómo deben ser las ciudades y el reto a los que de verdad le deben apostar los arquitectos, que lo han hecho bien y que sin duda tendrán que seguir engalanando y haciendo sostenibles nuestros territorios.
No, el mensaje básicamente es, comparto mucho lo que dijo Billy. Nosotros aquí en Pereira tenemos que seguir pensando en grande, que tenemos que hacerle honor a todo ese civismo que tuvieron nuestros ancestros. Eh, a Pereira no le queda nada grande. La verdad es que aquí hay mucho talento. Considero que Pereira en los últimos 15 o 20 años ha tenido un desarrollo gigantesco. La verdad es que el terminal va a ser una puerta al desarrollo, es una puerta al futuro de la ciudad y que definitivamente la gente que hoy en día está en la dirigencia, pues crea en la gente de aquí de Pereira. Ese es el mensaje final. O sea, aquí hay mucho talento en esta ciudad. Muchas gracias, Juan. De verdad, Billy, mil gracias por aceptar esta invitación. Claro, Quería dejarte simplemente una última frase. por favor, ya te iba a dar la palabra. A lo que dijo Juan Carlos, que es la frase de Winston Churchill, que decía, nosotros hacemos nuestras ciudades y nuestras ciudades nos hacen a nosotros. Eso yo creo que es una buena recomendación para las próximas generaciones. Muchas gracias, Billy. Juan, gracias por aceptar esta invitación. Pereira lo estaba esperando. Quienes no la conocían, y yo me uno también, de verdad, este sentimiento. Hoy me siento más pereirano, más feliz de haber nacido en esta tierra, gracias a estos mensajes, gracias a esto que nos han contado, gracias a ti, Billy, gracias a ti, Juan, a tantas personas que voy a tomarme el tiempo de verdad, de traerlas acá a las redes sociales para que la conozcan, que esto es una obra de muchas personas. Yo me siento de verdad muy, muy privilegiado de haber estado compartiendo con ustedes y yo quiero que a cada uno de los que estuvieron acá conectados, que compartan este video, que nos sintamos orgullosos de lo que somos, que sigamos compartiendo, construyendo entre todos la Pereira de verdad que queremos, que soñamos, porque a Pereira nada, absolutamente nada le queda grande. Y quiero simplemente invitarlos a que la próxima transmisión, que en estos días les voy a compartir con quién se tratará, que también nos sigan y que nos dejen sus mensajes para Billy, para Juan, y lo que quieran conocer adicionalmente, pues nosotros ahí en las redes vamos a estar dándole respuesta a sus comentarios y también a lo que nos envíen por allí. No siendo más por esta noche, Billy, mil gracias, de verdad un privilegio haber compartido contigo. Espero que de salud sigas muy bien, que acá el contacto que hemos tenido en los últimos días no se pierda y acá está de verdad un absoluto servidor para ti, tu familia, también a Juan, gracias por el trabajo que vienes desarrollando, por la madera con la que afrontamos y estás afrontando mejor estos meses que han sido complejos y esperamos darle a los pereiranos y a la región esa alegría de tener una nueva terminal en uso, una terminal funcional, moderna, competitiva y absolutamente bella. No siendo más, yo me despido. A todos quienes estuvieron también, gracias por estar con nosotros y estar esta hora y cuarto, pues conociendo más de Pereira, que yo sé que, como lo dije ahora, nos sentimos hoy mucho más felices de ser pereiranos. Dios los bendiga. Muchas gracias por la invitación. Chao, Billy. Chao, Juan.